Bueno, vamos ahora a resolver el ejercicio. Seguimos en el tema de inducción magnética, campos de inducción magnética, y es el ejercicio 14.5, el cual dice lo siguiente: en el circuito que se muestra en la figura, las líneas curvas son semicírculos con centro común en el punto C, las porciones rectas son horizontales. En cierto instante, una carga puntual Q está situada en el punto C y tiene una velocidad V en dirección vertical hacia abajo. Encontrar la fuerza magnética sobre Q. Para poder calcular la fuerza magnética requerimos saber cuánto es el campo magnético, campo de inducción magnética que se encuentra en ese punto. Entonces lo más fácil, lo que vamos a hacer es que no vamos a calcular el campo de inducción magnética en cualquier punto aleatorio, como hemos estado haciendo en otros ejercicios, sino que lo vamos a calcular en el punto C. Entonces, para calcular el campo de inducción magnética vamos a usar el principio de superposición, que nos dice que podemos, para calcular el campo de inducción magnética en un punto, se va a hacer la suma de todos los campos magnéticos de las corrientes de todos los circuitos. Entonces, la figura, que es esta que está mostrándose, pues la figura tendrá, lo podemos seccionar en cuatro partes. Entonces, la figura podemos dividir, perdón, podemos dividir la figura en cuatro partes. Entonces, tenemos, pues, disculparán mis dibujos, pero C1, C2, C3 y C4. Entonces, C1 será este, C2 aquí, C3 y C4. Entonces, el campo magnético, el campo de inducción magnética, lo voy a calcular en este punto, en el punto C, en el centro de donde están los círculos. Hay que recordar también algo que no comenté, pero está la corriente, hay una dirección de la corriente, así que en esa dirección hay que hacer las integrales, no en cualquiera, sino en la dirección que está marcada, ¿no? Entonces, pues para hacer el problema un poco más sencillo, pues vamos a ubicar el sistema coordenado pues sobre C, sobre el punto C. Entonces, el centro, perdón, el centro del sistema estará aquí. Así que todas las corrientes primadas, pues son las, no están centradas en C. Lo que sí es cierto es que R, para todos los casos, es cero, es el vector cero, porque estoy calculándolo en el origen. ¿Ok? Entonces, el primer caso tengo que, dividirlo en cuatro curvas. Primero, la curva C1. La curva C1, el vector que ubica el R', porque pues el R es el mismo, el R' es el único, R1', es el vector que va a apuntar hacia C1. Así que ese es un vector que va menos X', 1, vamos a ponerlo, bueno, sin el 1, menos X' en la dirección X. Y X', este X' va entre, como los límites, en este caso, no lo puse aquí, pero este mide B aquí y este mide A. Es decir, que el punto va, perdón, menos A. El punto, si yo hago la integral sobre la curva C1, tengo que integrar entre menos B a menos A. Y cuando pase a C3 va a ser entre A y B, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, bueno, cuando pasemos a la curva C2 y C4, tengo que integrar en el ángulo, que es lo que va a variar en ese sentido. Entonces tengo que calcular ahora el ds'. El ds' perdón. El ds' es el diferencial de R'. ds1' es igual a dr1', el cual es menos dx' en x. ¿Ok? R, el vector R, es igual a R menos R1
vamos a poner un R1, y R0, entonces 0 menos X' me queda pues solamente X' en la dirección X, ¿ok? Recuerden que tengo que calcular el DS1 cruz R1. Entonces, porque voy a, como la cuenta es bastante sencilla, lo voy a hacer aquí directamente. El DS1', que es el que tengo acá, cruz el R, que es el que entra, esta expresión es la que entra directamente en la forma del campo de inducción magnética debido a C1. Esto es igual a menos dx' en X cruz, el producto cruz con R1, que es X' en X. Pero el producto cruz de X con X, eso es directamente 0. No hay nada que hacer, 0 vector. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo ingrese todas las sustituciones en el campo de inducción magnética, entonces esto va a dar directamente que el campo debido a C1 es igual a 0. No cambia, no hay campo. ¿Ok? Que de hecho pues era de esperarse porque pues sabemos que el campo tiene que estar circulando. El 2, voy a tomar el 2, va a ser la curva 3. ¿Por qué? Porque por analogía me debe de dar algo sospechosamente, lo puedo adivinar. Entonces, para el 2 voy a tomar para la curva C, para la curva C3. Para C3 otra vez R es igual a 0, como siempre. R' es igual a X' en la dirección X, ese sí no cambia de que sería el R2. No cambia el signo, este es positivo, va a correr. Si yo hago la integral, tengo que hacerlo entre A y B, porque son los límites que están aquí, entre A y B, porque esos son los radios de los semicírculos. Así que bueno, entonces tengo que calculo el DS2', el cual es DR2', y me queda DX' en la dirección X. Nuevamente hago lo mismo. R2, el vector R2 es igual a R menos R2'. ¿Ok? 0, vuelvo a hacer 0. 0 menos esto me queda menos X' en la dirección X. Y pues también volvió a quedar en la misma componente. De todas maneras lo voy a escribir. Tengo que calcular, para calcular el campo de inducción magnética, el DS2' cruz el R2. Este es R1, perdón, aquí me hace falta un 1. ¿Ok? Entonces el DS2 es igual a DX', en X cruz menos X' en X, lo cual es nuevamente 0. Por lo tanto, el campo de inducción magnética debido a la curva 3, bueno, aquí ya, bueno, le voy a poner 2, pero bueno, le voy a poner 3. El campo debido a la curva 3 es 0, aunque bueno, la notación da igual. Ahora vamos a la curva, a la curva, a la curva, a la curva 3, que será la curva en C2. Entonces, para la curva en C2, nuevamente R vuelve a ser lo mismo, R vuelve a ser 0, pero R3 que va a identificar a la curva C2, pues esa será el radio. Puedo poner otra vez, como hemos hecho anteriormente, X' en X más Y' en Y, o hacerlo en coordenadas polares. El radio de la curva interior, la curva C2, es A. Así que esto me queda A coseno de teta en X más Y seno de teta, más A, este es una A otra vez, más A seno de teta en Y, ¿ok? Entonces ahora pues sí tengo que hacer la derivada, el ds3', aquí me falta un vector, una prima, el ds3', otra vez es el dr3', y eso es igual a
bueno, este elemento diferencial ya lo hemos hecho. Entonces ese es a de teta, el factor común. La derivada del coseno es el menos seno de teta en x más el seno más el coseno de teta en y. ¿Ok? R, nuevamente R es R, R3, es R menos R'3. Y pues como otra vez es 0, entonces esto es igual a menos a coseno de teta en x menos a seno de teta en y. Em, bueno, aquí lo que vamos a poner es directamente lo que vale el módulo de R3, porque aquí sí es importante, porque aquí no va a ser 0. El módulo de R3 es el cuadrado más el cuadrado. Esto es a cuadrada, coseno cuadrado de teta más a cuadrada, seno cuadrado de teta a la 1/2, la raíz cuadrada. Y esto pues queda la identidad trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado, me queda a cuadrado, a la 1/2 me queda a, simplemente, ¿no? Entonces, el R3, que es el que vamos a poner en la fórmula, queda ese resultado. Entonces, ahora tengo que calcular ds3 cruz R3, y lo cual en este caso no va a ser 0. Entonces, ds3 es a de teta menos, a de teta menos el seno de teta en x más el coseno de teta en y cruz lo que es el R3, que el R3 tiene un menos a. Uh-huh, uh-huh. Voy a ponerlo aquí, menos a coseno de teta en x más seno de teta en y. El menos a sale completamente, menos a cuadrada de teta, y aquí va a ser x con y con x, porque no hay otra cosa, ¿no? Entonces, porque x con x es 0. Entonces me queda menos seno de teta del primero, que multiplica al segundo, que es seno de teta. Y x cruz y me queda z. ¿Ok? Y el otro me queda más el coseno de teta, que es el factor que aparece en el segundo, multiplicado, recuerden que el menos a ya salió, ¿eh? El menos a ya salió, menos coseno por el coseno de teta otra vez, pero me queda y cruz x, que eso es menos z. X cruz y es z, y y cruz x pues es el negativo, menos z. Entonces esto resulta ser menos a cuadrado de teta, me queda, como todos están en la misma dirección, queda todo en la dirección z. Me queda menos seno cuadrado y aquí menos coseno cuadrado. Por lo tanto, eso es un 1, menos 1 es. Eso es igual a cuadrada de teta en z. ¿Ok? Entonces, pues ya terminamos. Entonces, entonces tenemos que el campo B asociado a la curva 2, es igual a mu 0 sobre 4pi integral. Estoy integrando en el ángulo, pero el ángulo está dado como está corriendo desde este punto hasta este punto, entonces esto va de pi a 0. Está yendo desde el ángulo pi hasta el ángulo 0. Entonces esto queda pi a 0 y prima, que es el valor, y ds prima, que será el resultado de esta ecuación asterisco. Entonces me queda a cuadrado de teta sobre z unitario, por z unitario, perdón, dividido lo que vale la norma de r, pero al cubo, de R3, lo cual es a al cubo. Pues básicamente no hay nada que integrar. Entonces te queda, todo sale del integral, me queda mu 0 a cuadrado y prima, bueno, a cuadrado ya no, queda y prima nada más,
sobre 4pi sobre a. 4pi sobre a y bueno, esta integral, ¿no? Esto queda igual a, bueno, la integral de teta, pues es teta, evaluado 0 menos pi. Me falta aquí, perdón, el vector unitario. Y bueno, esto es igual a menos mu 0 y prima, el pi se cancela sobre 4a en z. Ese será el resultado para B2, de manera análoga para la última curva. Bueno, y la última curva para C4, para la curva C4, bueno, vamos a ponerlo en otra hoja, ¿no? Para la curva C4, en realidad se puede hacer todo el planteamiento de nuevo, pero la única diferencia, R4 va a ser A y DS4 cruz R4 es B, perdón, mentira. R4 es igual a B y DS3 cruz perdón, DS4 cruz R4 es igual a B cuadrada por D4. Entonces, de manera análoga, se obtiene que el R4, bueno, voy a ponerlo todo, ¿no? El R es igual al 0, el R4' es igual a, aquí va a ser B coseno de teta en X más B seno de teta en Y. El R4 será R menos R4', y esto es igual a menos B coseno de teta en X menos B seno de teta en Y. Esto es un vector, perdón. La magnitud de R4 es igual a B, que era ya lo que les contaba que deben hacerlo, el cálculo y ver y mostrarlo, pero de todas maneras eso es lo que les va a dar. Y el DS4 cruz R4, igual hagan la cuenta, pero por analogía, esto es D, el A cambia a B en ambos casos. Entonces, el campo de inducción magnética debido a la curva 4 es igual a mu 0 sobre 4pi integral, y ahora la integración tiene que ir desde 0 hasta pi, que es al revés. Recuerden que aquí es donde viene la importancia del orden en el que está circulando la corriente. Esta corriente va de 0 a pi. Entonces eso queda I' B cuadrado de teta en la dirección z dividido B al cubo, que es el resultado de R4. Entonces esto queda mu 0 y prima sobre 4pi. El b cuadrado con el b cúbico se cancelan 2 y queda 1 en el denominador. La z vector sale y pues esto queda simplemente entre 0 a pi de teta. Por lo tanto, esto simplemente es un pi. En el otro era menos pi, aquí va a ser un más pi. Esto queda más mu 0 y prima sobre 4pi b. Sin el pi, porque ya se canceló. Con el pi de la integración en z. Entonces, ya casi terminamos porque pues ahora hay que sumar los 4 resultados. El b total en 0. Aquí voy a poner el b total, el campo de inducción magnética total, magnética total, será pues B en 0, ¿no? En el punto 0 es igual a
B1 en 0. Bueno, vamos a quitar ese 0, ¿no? Pues es obvio que hemos calculado en 0. Es B1 más B2 más B3 más B4. Pero bueno, hay dos que son 0. Entonces esto quedará, esto es igual a menos mu 0 sobre, por I' sobre 4A en Z más mu 0 I' sobre 4B en Z. Es posible, bueno, esto lo podemos sumar directamente. Esto es mu 0 I' sobre 4 por 1 sobre B menos 1 sobre A en Z. La gente pues, lo pueden dejar así si ustedes quieren, eso pues no da, no revela ninguna, nada extraordinario, o sea, es simplemente para reducir un poco, pero bueno, esto puede simplificarse un poco más. La cuestión es de que no es esto lo que nos están pidiendo la fuerza, ¿no? Entonces, para calcular la fuerza magnética, la fuerza magnética, necesitamos saber la velocidad de la partícula, hacia dónde va. Entonces, como la velocidad de la partícula eh, eh, está en la dirección, sabemos que está en la dirección y negativa, entonces sabemos que la velocidad de la partícula de carga Q, la velocidad es igual a B, que nos habían dicho, pero va en la dirección menos Y, que es lo que también dice allá. Entonces esto me queda menos B en la dirección Y. Ya tengo la fuerza, la velocidad, tengo la carga y tengo el campo de inducción magnética. Entonces usamos la fuerza, la fórmula de la fuerza magnética. La fuerza magnética es igual a Q del vector B multiplicado por cuánto vale el campo de inducción magnética en ese punto. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, entonces ya casi terminamos porque ya conocemos todos los datos. Entonces la fuerza magnética es igual a Q, la velocidad que era menos B en la dirección Y, cruz el campo que calculamos acá, que es mu 0 y prima, mu 0 y prima sobre 4, 1 sobre B menos 1 sobre A en la componente Z. ¿Okay? Entonces, pues de todo esto son factores. Esto es menos Q, V, mu 0 y prima sobre 4, 1 sobre B menos 1 sobre A. Y pues la única cuestión es cuánto vale Y, el vector unitario Y cruz Z. Y cruz Z, este es X. Entonces, pues para ponerlo un poco más evidente, podemos sumar estas fracciones y esto me quedará menos QV mu 0 y prima sobre 4 y me queda AB y este es A menos B. Pero como A es menor que B, me conviene usar el signo negativo que está afuera. Esto es igual a Q, bueno, perdón. Esto es igual a Q por B, mu 0 y prima sobre 4 AB por B menos A por X, mu 0. Entonces, este es el resultado de la fuerza magnética que siente la carga cuando lleva una velocidad v en ese punto. Es importante y último comentario para cerrar este ejercicio, es que es obvio que la velocidad de la partícula, una vez que tenga una fuerza, va a cambiar en cada punto. Es por eso que el electromagnetismo, las ecuaciones son más complicadas, bueno, son complicadas porque en un punto en el tiempo tendrá esa velocidad, pero cuando se mueva en otro tiempo ya cambió la velocidad. La velocidad no es más difícil mantenerla constante, mientras que un móvil, como un auto,
o lo que sea, ese sí puede tener una velocidad constante, pero aquí cuando comienza a variar la velocidad de la partícula, pues hay que tomarlo en cuenta para el cálculo de la fuerza, es en cada punto del espacio en el cual se mueve la partícula. Y con esto terminamos el capítulo 14.